Cuando el escritor a los Hebreos, hermanos, comprueba la legitimidad del sacerdocio de Cristo, lo hace a través de la figura de Melquisedec. ¿Se acuerdan? Y nos dice que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y así nos dice Cristo nuestro Señor, es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y hablando de este tipo o sombra o figura de Melquisedec y Cristo, también nos dice el mismo apóstol que el nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es, rey de paz, nos dice Hebreos 7, 2 y 3. De manera pues entonces que es tan correcto referirse a Cristo como rey de paz, como tan correcto referirse a Él como rey de justicia. Aunque este último título no sea tan usual en el evangelicalismo en nuestro tiempo, pues por lo general cuando se piensa en Cristo, se piensa en paz, se piensa en amor. Sin embargo, en este tipo y en esta semejanza que se hace del sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec, se dice entonces que Cristo es rey, dice el apóstol, primeramente de justicia. Pues la palabra Melquisedec, como hemos visto, es del hebreo Malquisadik, que significa rey de justicia, efectivamente. Y a pesar de que el título rey de justicia no sea muy utilizado, muy reconocido o admitido en el evangelicalismo de nuestro tiempo, es precisamente este título, Rey de Justicia, el que describe adecuadamente, mejor que el segundo, el aspecto de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, Él no vendrá como Rey de paz. Ya vimos la ocasión anterior que Él viene como Rey de reyes y Señor de señores. Sin embargo, en cuanto a su sacerdocio, ¿cómo vendrá? ¿Como rey de justicia o como rey de paz? Lo que hemos estado observando es que Él viene como rey de justicia. Él no viene a hacer la paz con sus enemigos. El tiempo de hacer la paz habrá concluido, de hecho, con su venida. Vendrá ahora entonces como rey de justicia. Esto es lo que hemos estado viendo en los versículos anteriores y los versículos que continúan del capítulo número 19 del libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer a partir del versículo 17 en esta ocasión para concluir con el capítulo 19 del libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra lectura va a comenzar a partir del versículo 17 y va a terminar en el versículo 21. Dice la palabra del Señor. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia
y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Hasta ahí. Vamos a meditar, hermanos, en esta ocasión, en estos versículos, en tres partes, como es nuestra costumbre. Primeramente vamos a ver algo que hemos denominado la batalla de Armagedón. En segundo lugar, vamos a ver el destino de la bestia y del falso profeta. Y por último, vamos a contemplar el triunfo de Cristo. Vayamos a nuestro primer punto que hemos denominado la batalla de Armagedón. ¿Por qué decimos de la batalla? Bueno, porque si ustedes han observado, hermanos, todo este capítulo ha estado señalando una marcha hacia la batalla. No la batalla todavía, sino una marcha hacia la batalla. Desde el versículo 11, miren, vayan al versículo 11, ¿cómo dice la Escritura? Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Noten que con justicia juzga y pelea. Aquí se está preparando para la guerra. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, ¿se fijan? Vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Qué está pasando aquí? Están marchando a la guerra. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿De qué está hablando? De guerra. Versículo 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear, ¿se fijaron? Contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Todo este capítulo, si se fijaron entonces, es un capítulo de conflicto, de batalla, de guerra, pero sobre todo vamos a ver de justicia. Y esta gran batalla hacia la que marchan y convocan a sus ejércitos no es otra batalla, hermanos, que la batalla conocida como la batalla de Armagedón, la cual se nos describió ya en el capítulo número 16 de este mismo libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. De manera que no se trata de diversas batallas que sucederán ni a lo largo de la historia, ni en los días previos a la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que se refiere a una sola batalla. Como hemos dicho, el formato en el que el libro del Apocalipsis nos va presentando la revelación es un formato espiral, ¿se acuerdan? Una y otra vez vuelve al mismo punto, nos dice las mismas cosas, nos describe una y otra vez exactamente lo mismo. Sin embargo, cada vez que vuelve al mismo punto, lo amplía un poco más. Y cuando nos vuelve a hablar de él, nos lo amplía un poco más. Y así sucesivamente, a causa de nuestro entendimiento que está entorpecido al principio, y a medida que se nos va exponiendo repetidamente, entonces podemos ir captando mayores detalles de los acontecimientos. Y en este aspecto, entonces, esto referente a la batalla conocida como la de Armagedón. Esta es una sola batalla, la batalla final en la que nuestro Señor Jesucristo, el Señor justo y verdadero, hará justicia contra todos sus enemigos. Como vimos pues entonces acerca de la batalla de Armagedón, por un lado, Armagedón es la batalla final
que presenta el dragón, la bestia y el falso profeta, y todos sus súbditos contra Dios y la iglesia. Es decir, Armagedón en este sentido se compone de dos elementos. El primero de ellos es la batalla final que presenta el dragón, la bestia, el falso profeta y todos sus súbditos contra Dios y contra la iglesia. Quien entonces instiga esta batalla es el dragón, la bestia y el falso profeta. Se reúnen todos ellos para esta gran batalla. Armagedón, pues, también en ese sentido es el punto cumbre entonces de la gran tribulación que sufrirá la iglesia en el día final. Esto es, que las fuerzas anticristianas crecerán hasta puntos nunca antes vistos, al punto que en su persecución a la iglesia como único representante de Dios en la tierra, llegará un momento en que ésta será devastadora y efectiva y casi eliminará a la iglesia. Esta persecución entonces que ha comenzado desde tiempo atrás, el dragón, la bestia, el falso profeta, a través de todos sus súbditos contra la iglesia, crecerá, irá en aumento, hermanos, hasta que llegue a niveles nunca antes vistos. Lo que queremos decir es que la iglesia siempre ha sido perseguida a todo lo largo de la historia. Sin embargo, aquí estamos hablando de situaciones que escalarán a acciones y situaciones que nunca se habían visto en la historia de la iglesia. Y esta persecución, pues, a la iglesia escalará a un punto en el que será devastadora y efectiva. De manera que si el Señor no viniera en ese momento, entonces la iglesia sería completamente erradicada de la tierra. Pero cuando estén precisamente a punto de erradicar al último reducto del cristianismo verdadero en la tierra, la redención de esos cristianos vendrá del cielo y su Salvador les rescatará destruyendo a todos sus enemigos en un solo y único evento. Y decimos que el último reducto de cristianismo verdadero, porque como vimos ya, el falso profeta no es otra cosa que a todo lo que se llama cristianismo en nuestro tiempo y en aquel tiempo, pero que es falso. Todo lo que se llama cristianismo, todo lo que se llama religión, pero que es superficial, pero que es solo de dientes para afuera, que solo es externo y que está dispuesto a condescender con la bestia y adaptarse a la bestia y, como vimos, incluso a servir a la bestia. Por eso, entonces, ese cristianismo verdadero es el que será perseguido. El otro no, el otro se adapta a la bestia, el otro se adapta a los tiempos, el otro se adapta al lenguaje, se adapta a las ideologías, se adapta a los conceptos, y el que no se adapta, que es el cristianismo verdadero, es el que entonces es perseguido y es atacado hasta casi ser aniquilado. Sin embargo, como les decía, cuando el mundo y la bestia y el falso profeta estén a punto de erradicar el último reducto del cristianismo verdadero sobre la tierra, entonces aparecerá nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida como un rey de justicia a hacer justicia, rescatando a los creyentes y destruyendo a sus enemigos en un solo y único evento.
Es decir, no es que habrá dos venidas o una segunda y una tercera, como algunos han incluso propuesto, que el Señor viene una segunda venida, recoge su iglesia, se los lleva, pasan allá y luego vuelve a venir en una tercera vez para hacer algo así. No, hermanos, solo existen dos venidas de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta segunda venida, pues ya ha venido una vez. Todas estas cosas, como vimos la ocasión anterior, se cumplirán. Y este es precisamente el segundo de los elementos del Armagedón, la aparición de nuestro Señor Jesucristo como Rey de justicia para rescatar a su pueblo y que está siendo afligido injustamente y para dar el pago a los que atribularon a su pueblo. Pero este encuentro, hermanos, no desencadenará una batalla. La batalla de Armagedón, en ese sentido, no será una batalla como tal, sino que este es un evento de una aniquilación total e inmediata. Porque, ¿qué piensan ustedes que podría hacer el hombre que es gusano contra el todopoderoso Dios soberano? No, hermanos, aquí no hay ninguna batalla. Es como si dijeran que un gigante tuvo una gran batalla con una hormiguita de esas que apenas se alcanzan a ver. Eso no es batalla, hermanos. Llegar y aplastarlo no es batalla. ¿Me explico? ¿Qué podría hacer el polvo de la tierra contra el omnipotente Dios invencible? Absolutamente nada, como dice precisamente Apocalipsis 6:15, se los leo. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro que está sentado, del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Se fijan, hermanos? De manera entonces que en ese sentido, lo que se dice una batalla no es. No habrá, pues, en sí una batalla. Por eso la Escritura le llama el gran día de la ira del Dios Todopoderoso, o el gran día de la ira del Cordero. Pues noten que estos que están asustados al ver la venida del Señor, precisamente tratándose de este mismo evento, estos dicen: escondednos de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¿Quién está sentado en el trono? Dios el Padre, la primera persona de la Trinidad. Y Cristo el Cordero, la segunda persona de la Trinidad, está viniendo cuando esos cielos se abrieron, que vimos la vez anterior, ¿se acuerdan? Se abren entonces esos cielos y puede verse a Cristo descender en ese caballo blanco y con esas vestiduras teñidas en sangre. El Rey de Justicia entonces está descendiendo en un caballo blanco y vestido con una ropa teñida en sangre, con una espada aguda y con los ejércitos celestiales a sus espaldas. Qué imagen tan poderosa, ¿no les parece, hermanos? Qué imagen también tan atemorizante. Qué imagen también tan majestuosa de ese Rey de justicia que viene con la espada a hacer justicia. Pues en ese sentido, recuerden cómo nos dice Romanos capítulo 13 acerca de los magistrados, cuando nos dice que el magistrado, ¿para qué tiene la espada? Para hacer justicia. Precisamente para eso está la espada, para hacer justicia. De manera entonces que esto de Armagedón es la justa aniquilación
o muerte de todos los que todavía hace unos instantes estaban embravecidos, rebeldes y blasfemos contra Dios. Ese es entonces el Armagedón, esa reunión de toda esa gente rebelde, embravecida contra Dios, se reúne tratando de hacer daño a la iglesia, pero en ese momento aparece el Señor y justamente aniquila y da muerte a todos esos que todavía están enfurecidos y rebeldes, blasfemando contra Dios. Y es por eso que el ángel ya anuncia desde los siglos atrás el resultado de este acontecimiento, dice el versículo 17 y 18, están allí. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó con gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. ¿Se fijan? Para que comáis carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y todos estos se está refiriendo a la gente en la tierra. Pues en ese sentido, hermanos, no habrá al final una conflagración, no habrá una batalla, simplemente, como vamos a ver al final, hay una justa aniquilación de todos los enemigos del Señor. Pues dice, desde hace siglos ya se estaba anunciando que esto iba a acontecer. Esto pues no es una batalla, sino el cumplimiento de la justicia anunciada por Dios aún desde milenios atrás. Miren lo que dice el Salmo capítulo 7, Salmo que leímos hace un rato. Se los voy a leer desde el versículo 11 hasta el 16, dice el Salmo: Dios es juez justo, y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Noten, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Noten que desde la primera vez que se nos habla de Cristo como vencedor, ¿cómo se nos manifiesta? Sobre un caballo blanco y con un arco, ¿se acuerdan? Ahora también en el capítulo 19 se nos dice que viene con una espada. Y sigue diciendo el verso 13, asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Pozo ha cavado y lo ha ahondado. Versículo 14. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, en el hoyo que hizo caerá. Noten, su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Noten las expresiones, hermanos, sobre la maldad del hombre impío. Ese hombre que en su perversidad ha cavado y ha ahondado en su maldad para dañar al justo. ¿Y quién es el justo? Es el creyente, el cristiano. Ese es el justo. Y noten cómo dice que estos hombres impíos, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Noten cómo estas palabras son completamente coincidentes, hermanos, con el ataque que los impíos harán contra la iglesia. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Mientras ellos se reúnan buscando el mal y la destrucción de la iglesia en aquel gran último día,
todo lo que ellos pensaban hacer lo recibirán. Pero noten la ejecución de la justicia punitiva que primero llega a realizar Cristo nuestro Señor y comienza primeramente con los instigadores de todo este conflicto. Es decir, llega nuestro Señor y ¿cómo se desarrolla este evento o este acontecimiento? Pues ya vimos que no es batalla. Lo primero que hace es apresar a la bestia y al falso profeta. Y pasemos así a nuestro segundo punto, que es así entonces el apresamiento de la bestia y del falso profeta. Miren el versículo número 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Cuando las 7 copas se fueron derramando, hermanos, decíamos que en los planes de la justicia punitiva de nuestro Señor, la bestia, el falso profeta y el dragón habían sido dejados para el final, ¿se acuerdan? Pues veíamos que el Señor iba haciendo justicia al ir derramando estas copas una a una en diferentes niveles hasta llegar o dejar al final a la bestia, el falso profeta y al dragón. Y es aquí donde se nos describe entonces el asalto final mediante el cual estos dos, la bestia y el falso profeta, son apresados y son destruidos. Noten que, como hemos venido diciendo, esto no es una batalla en sí, sino una justa intervención del Rey de Justicia, ejerciendo su omnipotencia para hacer justicia. No hay contraataques, no hay altercados y ni siquiera hay resistencia contra el absoluto poder del Rey de Justicia. Él llega y lo primero que hace es tomar a la bestia y al falso profeta y arrojarlos al infierno. ¿Y qué hacen ellos? ¿Se resisten? No pueden hacer absolutamente nada, hermano. Ahora bien, ¿quiénes son la bestia y el falso profeta? ¿Y qué o quiénes son lanzados en el lago de fuego? Puesto que aquí leer la bestia y el falso profeta, que son lanzados al lago de fuego, bueno, nos hace pensar entonces en un personaje o en un par de personajes que se toman y son lanzados. Pero hemos estado viendo que la bestia no es un personaje en sí y que el falso profeta tampoco es un personaje en sí, sino que son símbolos de poderes que están obrando y operando. ¿Qué es entonces lo que es lanzado en el lago de fuego? Bueno, primeramente, antes de responder a la pregunta, consideramos necesario recordarles, hermanos, que el lago de fuego es parte de los tormentos del infierno. Recuerden que vimos que el fuego del infierno será mayor en capacidad y tormento del fuego que nosotros conocemos, pues el que conocemos se produce por la combustión de los elementos de la tierra, pero allá no habrá esas cosas, o al menos no que lo sepamos. Pero el fuego del infierno aquí es descrito como un gran lago de fuego ardiendo con fuego y azufre. El fuego terrenal no puede afectar nuestros espíritus.
y Satanás y sus ayudantes son espíritus. Por lo que entonces el lago de fuego tendrá características, hermanos, superiores a lo que nosotros conocemos como el fuego aquí en la tierra. Y veíamos también que este es un lago, o es llamado lago de fuego, en virtud de expresar que ninguna parte del cuerpo que sea arrojado allí permanecerá fuera del alcance de este tormento. Es decir, cuando alguien se mete en un lago, todo nuestro cuerpo, hermanos, se moja, ¿no es así? Y en cambio, cuando estamos en un incendio, se puede a veces quemar algún brazo o el pie y otra parte del cuerpo no resultar herida. En este sentido, el lago de fuego es expresado en esa metáfora a fin de que podamos entender que no habrá parte en el infierno del incrédulo que no sea atormentado. Pues decía el ministro puritano Thomas Boston, imagínense que al mismo tiempo un hombre estuviera bajo la violencia de toda enfermedad y dolor que alguna vez se haya reunido en un solo cuerpo. El tormento de tal persona sería leve en comparación con los tormentos de los condenados. Ahora bien, teniendo en cuenta lo que es el lago de fuego, ¿qué parte o aspecto de la bestia o del falso profeta serán echados en este lago de fuego? Para responder a esta pregunta se han propuesto 3 respuestas. La primera de ellas responde a la pregunta de qué parte o qué aspecto de la bestia o qué es lo que se arrojará al lago de fuego. La primera respuesta dice, los espíritus inmundos que ayudan a Satanás e influencian a los reyes y gobernantes para difundir las premisas ideológicas del infierno. Esto sustentado a causa de los espíritus inmundos a manera de ranas que salen a engañar a los reyes de la tierra, como dice el capítulo 16, versículo 13, y los milagros que le es dado realizar al falso profeta. ¿De dónde vienen todos estos milagros que le es dado que realicen? ¿De el hombre? ¿El hombre tiene capacidad para hacer esto? No, hermanos. Ciertamente, ya vimos que son espíritus los que están influenciando a quienes está enviando Satanás para influenciar a los reyes de la tierra, dice, para congregarlos a la batalla. Así pues, estos espíritus son los que están soplando las ideologías y moviendo a todos los gobernantes de la tierra para que lleven a cabo los planes, en este caso, de la bestia. Y además también los que ejercen los milagros. De manera entonces que la primera interpretación o respuesta que se ha dado a esta pregunta que hicimos es que estos serían los que estarían siendo echados allí en el lago de fuego. Sin embargo, alguien se pregunta, bueno, ¿y si serán echados al lago de fuego, no serían o deberían ser juzgados primero? Si se trata del Rey de Justicia, ¿no dice la Escritura que aún los creyentes van a hacer justicia o a juzgar a los ángeles? Y evidentemente se refiere a los ángeles caídos, no a los ángeles que fueron preservados en gracia. Así que entonces se plantea una segunda respuesta a la pregunta de qué o quiénes es lo que se echa allí en el lago de fuego. Y se ha dicho que lo que se arroja al lago de fuego es la personificación de la bestia y del falso profeta
en líderes mundiales promotores de las ideologías y conductas sociales, conocidos como el anticristo y el falso profeta. Esta postura, hermanos, es decir, hay una postura y una interpretación que dice que en los últimos días antes de la venida del Señor habrá una persona, que será el anticristo. Más que todo el sistema de poder anticristiano que hemos estado viendo, existe una postura que dice que habrá particularmente una persona que liderará mundialmente todo el movimiento y será llamado el anticristo. Así estas personas, o algunos de ellos, también interpretan que habrá una persona particular llamada falso profeta que hará todas las cosas que hemos leído, los milagros y todo esto en aquel tiempo. Esta interpretación o esta postura se ha defendido con la definición que da el apóstol Pablo acerca del misterio de iniquidad. Les leo segunda a los Tesalonicenses 2:8 al 10. Dice: y entonces se manifestará, noten, aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, pues, en base a esto, se ha dicho que habrá una personificación, en este caso, del anticristo en sí como reunido en una persona. En base a que, si notaron este texto, parece que está hablando de una persona, aquel inicuo cuyo advenimiento y así. Y en cuyo caso, entonces, el ser arrojados al lago de fuego representa entonces su inminente castigo. Sin embargo, hermanos, no todos compartimos completamente esta postura respecto de que habrá una persona en particular en el mundo, así como salen las películas, ¿verdad?, que se va a llamar el anticristo y cosas así, ¿verdad? Y adicionalmente, si esta fuera una persona, tendría que ser un ser humano, evidentemente, y si es arrojado al lago de fuego junto con el falso profeta, entonces también nos preguntamos cómo sería lanzado sin antes haber pasado por el juicio final. Bueno, por ello la tercera respuesta nos dice que lo que es arrojado al lago de fuego son los poderes anticristianos y perseguidores de la iglesia, en cuyo caso el ser arrojados al lago de fuego representa su completa destrucción. Es decir, que es un símbolo. Es un símbolo, es decir, se toman los símbolos, la bestia y el falso profeta, arrojados en este caso a un símbolo de la destrucción eterna, para que nunca más vuelvan a hacer o ejercer su labor o su función y eternamente queden desaparecidos. Sin embargo, quien quiera de todos ellos que esté siendo aquí señalado, la realidad es que todos ellos o a quienes representan, hermanos, serán inevitablemente capturados y echados al lago de fuego o
En otras palabras, serán entonces echados o arrojados a su completa destrucción. Pero veamos, hermanos, por último, el triunfo final de Cristo, versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Hasta ahí. Hermanos, después de que las copas anteriores hayan cobrado justamente sus bajas de entre los seres humanos, pues recuerden ustedes que cada que se derrama una copa, muchas personas mueren, ¿se acuerdan? Entonces, si se fijan, a medida que se va derramando copas, va muriendo mucha gente, e incluso los animales y la tierra y así. Y después de que estas copas anteriores vayan cobrando sus bajas de entre los seres humanos, y luego que la bestia y el falso profeta son capturados y lanzados en el lago de fuego, aún queda en la tierra un último reducto de rebeldes que continúan en pie de lucha contra Dios. Y aún luego de haber visto el destino de sus líderes, siguen allí en pie de lucha contra Dios. ¿Se notaron entonces de todos los enemigos de Dios? Ya solo quedaban entonces el último reducto humano, la bestia, el falso profeta y el dragón. La bestia y el falso profeta ya recibieron su parte. Ahora, ¿qué sigue? En este caso, el último reducto de seres humanos que quedan en la tierra. Alguien se preguntará, y bueno, ¿y el dragón todavía falta? Ah, sí, pero el dragón nos va a decir qué le va a pasar en el próximo capítulo. ¿Me explico? El próximo capítulo será como una ampliación de lo que hemos estado viendo, pero ahora enfocado al dragón. ¿Me explico? Este capítulo nos está narrando el acontecimiento final, digamos, centrado o enfocado en la bestia y el falso profeta y el último reducto de hombres. Pero el capítulo 20 no, se va a centrar en el dragón. Así pues, hermanos, estos rebeldes que dice Apocalipsis 9:20 que ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y por lo tanto ya se había anunciado su muerte, estos seguirán allí. Estos seguirán allí, hermanos, y el Señor ya nos anunció que morirán por la espada del Rey de Justicia. Pues miren el versículo 21. Y los demás fueron muertos, ¿con qué? Con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y ahora sí se cumplió lo que había dicho el verso 17 y 18. Todas las aves se saciaron con las carnes de ellos. Esta justicia que nos es descrita aquí ya se nos había anunciado, de hecho, milenios atrás, y aún desde tiempos del profeta Isaías. Les leo Isaías 11, 1 al 5, que dice: Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Sí sabemos que está hablando de Cristo, ¿verdad? Y sigue diciendo: y le hará entender diligente en el temor del Señor. No juzgará con la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Noten, sino que juzgará con justicia a los pobres,
y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y noten las expresiones que siguen. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Se fijan por qué les decía al principio que Cristo es propiamente llamado Rey de Justicia? En base a ese tipo y figura de su sacerdocio eterno, en base a Melquisedec, es el Rey de Justicia. ¿Por qué? Porque juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Esto es, a los creyentes rescatará al final. Los mansos de la tierra están siendo atribulados, están siendo atacados injustamente y Cristo los rescatará primero y para hacer justicia herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y ahora sí dice, será la justicia cinto de sus lomos. Qué expresión, hermanos, tan poderosa, ¿no les parece? Y la fidelidad ceñidor de su cintura. Miren entonces cómo se describe la omnisciencia de Cristo, que en este capítulo se simbolizaba con los ojos de llama de fuego, y así como también se habla de su fidelidad y de su venida para hacer justicia. Pues nos dice el texto que no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino juzgará con justicia. Y que la fidelidad será ceñidor de su cintura. La vara de su boca, que aquí en Apocalipsis es llamada espada, pero en Isaías es llamada vara. La vara de su boca matará al impío, dice, dándole el fin justo de sus maldades, como lo anunciaba ya en el Salmo 7. ¿Se acuerdan? En ese mismo sentido, dice el comentarista William Hendrickson, esta batalla de Armagedón no es un conflicto prolongado, venciendo ahora con este ejército y después con el otro. No, con el aliento de su boca, Cristo, al momento de su segunda venida, vence al enemigo. Con el resplandor de su venida, destruye a sus enemigos. ¿Y cómo los destruirá? Ya lo dice el texto, con la espada de su boca. Como ya hemos visto, hermanos, que esta espada simboliza la palabra de Dios, entonces debemos entender que esta figura de que con la espada de su boca les matará, podría referirse a que Cristo, el Rey de Justicia, dirá algo en su venida o expresará algo que matará o destruirá a sus enemigos. O bien podría referirse que en base a su verdad dicha, entonces se hará o se ejecutará justicia a todos sus enemigos. Y lo que es seguro, pues, es que el resto de los impíos morirán a la voz de sus palabras. Noten, el Señor solo tiene que decir, mueran todos. Es más, ni siquiera tiene que decirlo. Noten entonces, pues, que así como con el aliento creador Dios creó al hombre, así también con una sola palabra que sale de la boca de este Rey de Justicia, todos sus enemigos morirán.
serán destruidos. Y noten que tanto Apocalipsis 19:21 como Isaías 11:4 dice que matará al impío. Y no debemos asombrarnos de estas palabras, hermanos, pues en primer lugar, ya hemos visto repetidamente cómo estos infatuados rebeldes continúan en pie de lucha, blasfemando contra Dios aún hasta el último momento antes de mirarlo. De manera entonces que es justa la retribución de Dios, de este Rey de justicia para con ellos. Y en segundo lugar, no debemos asombrarnos, hermanos, pues ya sabemos que ya no habrá lugar para el arrepentimiento. Nos decía el Salmo 7 que si no se arrepienten, y noten que dice que cuando dice si no se arrepienten, está entonces también implicando que hay un tiempo límite para ese arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? Pues, ¿en qué momento podrá decirse no se arrepintió? Sino cuando ha llegado el fin del tiempo disponible para el arrepentimiento. De manera entonces que ya no habrá segundo arrepentimiento, o más bien ya no habrá tiempo para un arrepentimiento en ese momento, pues se acabó toda la era y a partir de aquí ya no se puede nadie arrepentir, como ya habíamos visto en capítulos anteriores. Y no debemos espantarnos de estas palabras, hermanos, de que el Señor matará al impío con la espada de su boca, porque este Rey de Reyes viene a hacer justicia. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. La muerte, hermanos. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Recuerden que esta muerte de la paga del pecado no implica únicamente la destitución de la gloria de Dios, la muerte espiritual, sino que también esta muerte, que es la paga del pecado, también implica la muerte física. De hecho, esa es la razón, hermanos, por la que aún los creyentes mueren y han de morir en ese sentido. De manera que incluso para que estas personas puedan resucitar para el juicio final y recibir cuerpos indestructibles para soportar el castigo eterno, estos primero deben morir físicamente para que entonces se cumplan todos los propósitos de Dios que vienen a continuación, que es que reciban cuerpos indestructibles, estén delante del trono, como vamos a ver, en el juicio final, y entonces sean echados en el lago de fuego. Para que todo esto ocurra, tienen que morir. Porque ya lo dice la Escritura que esto corruptible no puede heredar la incorruptibilidad. Esto corruptible no puede traspasar así nomás a la eternidad. ¿Me explico? Tiene que morir. Este cuerpo tiene que morir. De manera entonces, hermanos, que si los creyentes se libran de la sentencia de la muerte física, ¿cómo se librarán los incrédulos de la muerte en aquel día? Morirán en efecto. Todos los seres humanos que queden en ese momento morirán por la espada que sale de la boca de este Rey de justicia, para que a continuación se cumplan sobre ellos todos los propósitos eternos y en los medios inconmovibles que serán manifestados a partir de ese entonces. Oremos, hermanos, al Señor.